Muy buenas tardes, mis estimados pastores, que Dios los bendiga muchísimo. En este día vamos a continuar con el avance de la materia. Este es nuestro tema número 13, denominado el propósito de Dios dentro del liderazgo. Entonces vamos a ver acerca de lo que es el propósito. Señalemos primeramente el concepto de propósito. Propósito es la determinación firme de hacer algo, es decir, firme, ¿no? Estamos diciendo que es algo también que es un objetivo que se pretende alcanzar. Eh, por ejemplo, en términos generales podemos decir que yo me hice el propósito de dejar el pecado, o decir tengo el propósito de conseguir la licenciatura en liderazgo pastoral en tan solo 4 años. Es decir, que nos podemos plantear diferentes propósitos en cualquier aspecto de nuestras vidas. Según la Biblia, el propósito de Dios lo podemos encontrar en el libro de Salmo 138, donde dice que Él cumplirá su propósito en nosotros, que Él tiene planes para nosotros, tiene propósitos para nosotros y Él lo va a cumplir. Entonces también podemos encontrar que en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 12, nos dice que a todos los que les recibimos en el corazón, a los que creemos en su nombre, a los que creemos en Jesucristo, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, su propósito al crearnos también fue convertirnos en sus hijos. Eso es lo que nosotros somos ahora actualmente. Pero también podemos ver que el propósito de Cristo, nuestro modelo a seguir, es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él dice en el libro de Mateo 18:11 que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y que también nos habla de que nuestro Señor está postergando su venida, la segunda venida de Cristo, no con el propósito de que no tiene palabra, sino que Él quiere que, no queriendo, dice que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Por lo tanto, nosotros estamos prácticamente haciendo retardar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él anhela que todos nos vayamos juntamente con Él. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y todos somos pecadores. Entonces quiere Él que todos nosotros seamos salvos y que gracias a Él podamos estar también a su lado, podamos compartir y vivir la eternidad juntamente con el Señor. Y lo mismo nos dejó cuando Él dijo que así como el Padre me envió a mí, yo también los envío. Entonces él en sí, todo lo que el Padre tenía, todos los planes que tenía el Padre, nos los está dejando también a nosotros. Ahora, nosotros en relación a eso, en relación de que somos modelos de Jesucristo, estamos imitando, estamos copiando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, es que nosotros también debemos hacer lo mismo. Si Él vino a salvar el mundo, nuestra misión, nuestro propósito también debe ser de salvar a los que se han perdido, o los que están perdidos en este mundo. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer es copiar, es imitar lo que Jesús hizo. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Por eso es la importancia de que usted sea un líder, un pastor cristiano, para que ninguno se pierda, para que ninguno, más bien salvar a los que están perdidos y que todos procedan al arrepentimiento. Esa es nuestra tarea en sí, copiando el modelo de Jesús, copiando lo que nuestro Señor hizo, también nosotros llevar la palabra para que ninguno se pierda. Ahora podemos ver que existe el propósito determinado, un propósito fijo para ciertas personas. Si bien no menciona nombres dentro de la Biblia, que tú, perico de los palotes, vas a ser profeta, sin embargo, un llamado predeterminado lo podemos encontrar, por ejemplo, con el profeta Jeremías. A este profeta Dios le habló específicamente cuando era niño y le dijo que él, antes de que le formó en el vientre, ya le conocía y le dio por profeta a las naciones. Entonces ese tipo de llamado existe cuando nosotros tenemos una intimidad, tenemos un acercamiento con el Señor. Es decir, que el Espíritu Santo va a revelar a aquellas personas
un propósito determinado cuando tenga una relación estrecha, una relación íntima, una relación de confianza con el Señor. Entonces ese llamado específico, ese llamado determinado lo va a descubrir a través de la oración, a través de la lectura también de la palabra de Dios. Es ahí donde va a descubrir todo aquello. Entonces también podemos ver que Jeremías puso una excusa, ¿no? Él decía que no, yo soy niño, Señor, no voy a poder, pero entonces dijo, yo estoy contigo, ¿no? Yo voy a estar para librarte, no tengas miedo. Entonces el llamado que te está haciendo para liderar es de parte de Dios. Por lo tanto, usted no debe tener temor, no debe tener miedo. Y Jehová en ese tiempo le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y él, mira que yo dice que he puesto esto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y demoler, y para edificar y plantar, dice. Entonces nos está dando, juntamente con el llamado, las armas de lo que habíamos hablado en el tema anterior, las herramientas para que podamos empezar el liderazgo, para que podamos avanzar con lo que es el pastorear, el discipular y formar líderes, nuevos líderes, y salvar también a más personas. Entonces el Señor nos está confirmando de que nos está dando no solamente el poder de liderizar, sino que también nos está dando el poder para derribar, para destruir, para demoler, pero también para edificar y para plantar. No olvidemos que nosotros ya somos hijos de Dios y que tenemos la potestad de Dios, la potestad que Dios nos ha dado. Ahora vemos también dentro de la Biblia que existe el propósito determinado para el rey David. ¿Cuál era el propósito que el rey David tenía? Era reconstruir el templo de Dios para ponerlo el arca de Dios, y que pueda estar en un lugar santo donde se pueda entrar, donde lo puedan, ya no tenga que estar en carpas, como decía, ¿no? Entonces podemos ver así, viendo desde el principio, de que el Señor siempre tuvo planes para nosotros, de que el Señor siempre hizo el llamado, hizo la invitación a todas las personas y ha puesto propósitos para cada persona. Entonces, por ejemplo, también podemos ver en el libro de Romanos capítulo 12 que nos dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino que debemos transformarnos por la renovación de vuestro entendimiento, dice. Entonces nosotros nos está indicando con este capítulo, con este punto específico de transformarnos, renovarnos, es que debemos nosotros renovar el propósito que tal vez tenemos. Si usted tuvo el propósito solamente de predicar, solamente de ser salvo, ahora póngase el propósito de que debe ganar almas, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, y hacer la buena voluntad que Él nos dice, la voluntad agradable y perfecta para Dios, ¿no? Y que Dios va a confirmar también va a confirmar su palabra mediante el Espíritu Santo. Ahora, los propósitos de Dios para mi vida, ¿cuáles serán? En el Salmo 138, verso 8, nos habla de que Dios cumplirá su propósito en mí, en ti. Es decir, que cuando usted nace con una identidad propia, con unas huellas propias. Usted es único en la tierra. No hay otro diferente. No hay una copia. Pueden haber parecidos, pero no son iguales. Por lo tanto, Dios ha prometido que va a cumplir su propósito en usted. Entonces usted debe creerle, porque Él es Dios y no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el propósito que nosotros tenemos también en la tierra es que nosotros imitemos la fe de Cristo, imitemos la obra de Cristo, y que vayamos a las naciones y que prediquemos y ganemos las almas que se están perdiendo, y confirmemos a los que están dentro de la iglesia. Los planes de Dios, dice, según el libro de Jeremías 29, podemos ver que Él nos habla de que los planes de Dios son para bien, son de bienestar y no de mal, dice, ¿no? Para darnos el fin que esperamos. Es decir, que nosotros tenemos propósitos personales, pero Dios tiene otro plan, tiene el que es de que nosotros estemos bien y que lleguemos a nuestras metas, ¿no? Entonces
tenemos que nosotros confiar en Dios Padre, confiar en lo que nos ha prometido, y porque sus pensamientos son de vida, son de prosperidad, son de abundancia. ¿Y cómo voy a encontrar eso? ¿Cómo voy a descubrirlo? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, las promesas, los propósitos de Dios dentro de la Biblia. En el libro de 2 Corintios nos habla, por ejemplo, de que nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, que siempre ha tenido planes de bien para nosotros, y que de hecho, él maneja todo el universo. Por lo tanto, Él sabe a qué propósito nos está llevando. En el libro de Isaías también podemos ver que dice, ¿no?, que todos los llamados de su nombre, todos los llamados, los que tienen un propósito, para la gloria de Dios hemos sido creados. Entonces nosotros tenemos que confiar que cuando Él nos ha llamado, nos ha dado un propósito en esta tierra, es porque Él tiene un propósito especial para nosotros. Como decíamos, en el libro de Génesis también podemos encontrar que Dios nos habla desde el principio, que Él nos creó para que nosotros seamos a imagen de Dios, para que seamos semejantes a Él, seamos su reflejo. Pero no solamente eso, sino que nos dio también la potestad, juntamente con eso, de ser, de señorear la tierra, de dominar la tierra, de gobernar todo lo que había en la tierra. Incluso habla de la tierra, de los animales y de todo. Entonces, esa era la idea inicial de que nosotros, la idea inicial de Dios es que nosotros seamos un reflejo del Señor, y que hagamos lo que Él mismo hacía. Por eso nos hizo a su imagen y a su reflejo. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender que desde ahí, desde el Génesis, podemos ver que el Señor nos ha dado la autoridad, la autorización, si lo podríamos decir desde esos términos, para que podamos nosotros liderizar, gobernar y administrar también lo que Dios nos ha puesto en nuestro entorno. Ahora, vemos muchos propósitos que Dios pone, ¿no?, que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, en el libro de Mateo, ya con Cristo, vemos que el Señor nos dio la potestad, nos dio la autoridad de hacer discípulos a todos, dice, a todas las naciones. Entonces ese es uno de nuestras tareas, es uno de los propósitos que nosotros tenemos que cumplir, es que hagamos discípulos, es que formemos discípulos para que podamos abarcar más a las naciones. Pero también en el libro de Juan nos habla nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos que ser, o bueno, nos llama en sí amigos de Él, que ya podemos, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo, nosotros ya podemos alcanzar la presencia del Señor y podemos acercarnos confiadamente, dice, al trono de la gracia. Es decir, que gracias a Él nosotros podemos tener una relación, y Él ya no nos dice siervos, ya no nos dice por otro nombre, sino nos llama amigos. Entonces podemos ver que uno de los propósitos de Dios era acercarnos a Él a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También vemos nuevamente el libro de Génesis, en el que Dios ha creado dependencia para que nosotros seamos totalmente dependientes de Dios, y que nuestra existencia sea por Él, y que nosotros tengamos una relación muy íntima con el Señor, y eso también va a permitir que nosotros glorifiquemos a nuestro Dios Padre. Entonces nosotros tenemos, dicen, Dios nos creó para vivir en una perfecta comunión con Él. Pero el desobedecer o el pecar, no solo se perdió dicha comunión, sino que se ha distorsionado el plan inicial de Dios. Ahora también en base a ese libro de Génesis podemos encontrar que Dios nos dio el dominio sobre la tierra. Dios nos dio la potestad de dominar el mar, el cielo, los animales, los reptiles, dice, de la tierra. Y en sí todos nosotros tenemos la potestad de dominar la tierra, la creación que Dios nos ha entregado.
Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando tengamos una relación, cuando tengamos un acercamiento con el Señor. También Dios nos dice, nos pide que nosotros seamos productivos también, que nosotros, así como en el Génesis nos dijo, el primer trabajo que dio a los dos primeros hombres fue que se multipliquen, que se fructifiquen. Por lo tanto, ¿cómo vamos a entender eso? Que nosotros también tenemos que multiplicarnos, tenemos que agrandar el reino de Dios, es decir, que nosotros tenemos que ganar almas, tenemos que formar discípulos, tenemos que hacer crecer, tenemos que multiplicarnos en la iglesia. Entonces nosotros a eso hemos sido llamados también, para que nosotros demos mucho fruto. Entonces Dios quiere que tengamos una estrecha relación con Él y no una religión, porque la religión es del hombre, ¿no? Tratando de alcanzar a Dios. Sin embargo, una relación es que, mejor dicho, en la religión podemos ver que el hombre se quiere acercar a Dios y lo ve a un Dios lejano, a un Dios distante, pero no es así. Mientras, en tanto, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es una relación en el que, como lo leímos, Él ya es nuestro amigo, Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Entonces podemos encontrar que nosotros podemos acercarnos al Señor, podemos llegar a su presencia, ya no como una relación que tendríamos que estar luchando para poder alcanzarlo a Él. Ahora, el propósito de Dios que nos puso es para que también nosotros glorifiquemos al Padre, para que glorifiquemos su nombre. Nosotros estamos hechos para ser sus hijos, para ser sus amigos. Por eso leíamos el libro de Juan, capítulo 15, verso 15, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces Jesús nos ha acercado a Dios y nos está dando a conocer todas las cosas que Dios que Dios tiene para nosotros, y también dice que nos da toda potestad, me es dada del cielo y en la tierra, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito que nosotros tenemos que cumplir en la tierra, de predicar, de ganar almas, salvar lo que se había perdido, hacer lo mismo, copiar los pasos del Maestro, ¿no? Como dijo Jesús, yo he venido para salvar y que ninguno se pierda. Por lo tanto, nosotros también debemos hacer eso. Entonces, nosotros, con todo lo que hagamos, que cumplamos el propósito, vamos a glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos ha perdonado de los pecados. Por lo tanto, nosotros, una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos que cumplir el propósito, tenemos que agrandar el reino de Dios. No debemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos, sino que nosotros tenemos que adoptar todas las herramientas que Dios nos ha dado a hacer y cumplir el propósito que Dios ha tenido para nosotros. Y el propósito de Dios es de bienestar y no de mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, para cumplir nuestro propósito, como para finalizar este tema, vamos a repetir que tenemos que ser como Cristo. El propósito de Dios para el hombre es que nosotros seamos como Cristo, imitándolo, viviendo como Él, viviendo en santidad y desarrollando también como Él los frutos del Espíritu Santo. Como hijos de Dios somos sus representantes, de tal manera que todo lo que hagamos en la vida debe reflejar al Padre y debe glorificarlo a Él también. Al retomar el propósito inicial de Dios, retomamos el poder que Dios nos dio para controlar los recursos de la tierra y recuperar así el poder para gobernar nuestras circunstancias, y esto en favor de nuestra existencia y hacer el bien a los demás. Entonces, eso es en sí lo que acerca de los propósitos dentro del liderazgo.